Hay pocas cosas que den más miedo que estar esperando un bebé y que de repente necesites una prueba médica urgente. Y si esa prueba encima implica radiación, bueno, la preocupación se dispara. Hoy vamos a meternos de lleno en este tema, usando como guía lo que dicen los mayores expertos mundiales para separar los datos reales del miedo. La pregunta salta al momento. Es casi un acto reflejo. La simple idea de exponer a un feto a radiación, pues nos pone en alerta. Es instintivo. Pero la gran pregunta es, ¿está justificado ese nivel de pánico en la mayoría de las situaciones médicas? Y aquí es donde la máxima autoridad en protección radiológica del mundo pone el dedo en la llaga. Nos dicen, literalmente, que muchas veces el verdadero peligro no es la radiación de una prueba, sino la ansiedad y las decisiones drásticas que se toman por no tener la información correcta. Y eso es justo lo que vamos a intentar arreglar hoy. Muy bien, pues vamos a ver cómo se toman estas decisiones tan delicadas. La Comisión Internacional de Protección Radiológica nos da un marco de trabajo que la verdad es sorprendentemente sencillo y lógico. Todo se basa en dos principios clave. El primer pilar es la justificación. O sea, ¿realmente hace falta esta prueba? Y aquí la respuesta es casi siempre la misma. El riesgo para la salud de la madre por no saber qué le pasa es muchísimo mayor que el riesgo que la radiación pueda suponer para el feto. Y el segundo pilar es la optimización. Esto es de cajón. Usar siempre la dosis más baja posible para conseguir un buen diagnóstico. Ni más ni menos. Sencillo, ¿verdad? Perfecto. Pues con estas dos ideas en la cabeza, justificación y optimización, vamos a ver qué significan en la práctica cuando hablamos de las pruebas más comunes. Y aquí viene un detalle que es crucial, que lo cambia todo. No hablamos de la dosis que recibe la madre en general, sino de la cantidad de radiación que de verdad llega y absorbe el feto. Y esa dosis se mide en una unidad llamada miligray, o MGY. Hay que quedarse con este nombre porque es la clave de todo el asunto. Y este gráfico lo deja clarísimo. Una simple radiografía de tórax, bueno, es que la dosis que llega al feto es casi indetectable. Pero fíjense, incluso una prueba mucho más potente, como un TAC de la pelvis, se queda muy por debajo de esa línea roja, de ese umbral a partir del cual los científicos empiezan a hablar de un riesgo real y medible. Y si miramos los datos más en detalle, el patrón se repite. La inmensa mayoría de las pruebas que se hacen, desde una radiografía de abdomen hasta un enema de vario, es que administran dosis que están lejísimos de los niveles que podrían preocuparnos. A ver, ¿y qué pasa con la medicina nuclear? Bueno, pues en la mayoría de los casos, como en las gammagrafías, se usan sustancias que el cuerpo elimina muy rápido, así que la dosis fetal es muy baja. Pero hay una gran excepción que hay que conocer, el radioyodo. Este sí que cruza la placenta, y como el tiroides del feto empieza a funcionar sobre la semana 10, podría acumularlo. Por eso, su uso terapéutico está totalmente prohibido durante el embarazo. Ahí la línea es muy clara. Vale, hasta ahora hemos hablado de pacientes, pero ¿qué pasa con las profesionales que trabajan con radiación todos los días? Pensemos en una técnica de radiología o de medicina nuclear que se queda embarazada. Pues en su caso, las guías son, increíblemente estrictas. Establecen un límite de dosis extra para el feto de tan solo 1 miligray. Y ojo, no es por prueba, es para todo lo que queda de embarazo desde que lo notifica. Es un nivel de seguridad altísimo. El protocolo además es súper lógico. La trabajadora comunica que está embarazada y la empresa tiene que revisar sus tareas para asegurarse de que la exposición va a ser mínima. Esto no quiere decir que tenga que dejar de trabajar, para nada. Simplemente se adapta a su puesto para garantizar esa protección máxima. Hemos visto varios números, varias dosis, pero hay una cifra que en el fondo lo resume todo. Es el dato más importante de esta charla, el que de verdad nos ayuda a poner todo en perspectiva y a tomar decisiones con la cabeza fría. Porque al final la pregunta del millón, la que todo el mundo se hace, es esta. Vale, pero ¿a partir de qué dosis hay que empezar a preocuparse de verdad? ¿Dónde está esa línea que separa un riesgo teórico mínimo de un riesgo ya observable? Pues esa cifra existe y es 100 miligrays. Este es el umbral práctico de dosis fetal. Por debajo de esta cifra simplemente no se ha observado que la radiación cause efectos como malformaciones o problemas en el desarrollo mental. Y lo que hace tan potente a este número es lo que significa. Por debajo de 100 milisieverts, el riesgo extra de tener los problemas que más nos asustan es tan bajo que es imposible distinguirlo del riesgo que ya existe de forma natural en cualquier embarazo. Por eso, la ICRP es tajante. Por debajo de este nivel, interrumpir un embarazo por miedo a la radiación no está justificado. Y como ya hemos visto, casi ninguna prueba diagnóstica se acerca ni de lejos a esa cifra.
Y un detalle más, el riesgo no es igual durante todo el embarazo. Hay un periodo entre las semanas 8 y 15 que es el de máxima sensibilidad para el desarrollo del cerebro. Durante esas semanas, dosis por encima de los 100 milisieverts sí podrían tener algún efecto medible. Pero fuera de esa ventana, la sensibilidad es mucho menor. Esto nos enseña que la ciencia ha estudiado esto al milímetro. Y para ponerlo todo en la perspectiva final, fíjense en esta tabla, porque es reveladora. La probabilidad de que un bebé nazca sin malformaciones importantes es de base del 97%. Si ese feto recibiera una dosis de 50 miligray, que ya es una dosis alta para una prueba, la probabilidad seguiría siendo del 97%, y la de no tener un cáncer infantil pasaría del 99,7% al 99,4%. El cambio es mínimo. Y este, para mí, es el dato que lo ancla todo a la realidad. De forma natural, sin ninguna radiación médica extra, unos 3 de cada 100 bebés nacen con alguna anomalía importante. El riesgo que ya existe de por sí, el riesgo de base de cualquier embarazo, es muchísimo más grande que el diminuto riesgo que puede añadir una prueba diagnóstica bien justificada y optimizada. Al final, el objetivo de toda esta información no es que la gente deje de preocuparse, porque eso es imposible. El objetivo es cambiar la ansiedad que nace del desconocimiento por la tranquilidad que da el saber. La ciencia nos da los datos, nos da los umbrales de riesgo, pero la decisión final siempre tiene que ser personal y tomada con toda la información en la mano, de forma clara y sin alarmismos. Así que la reflexión que nos queda es esa. Sabiendo todo esto, ¿cómo podemos usar este conocimiento para transformar una conversación que empieza con miedo en una conversación basada en la confianza y en los datos? Porque ahí, en esa comunicación clara, es donde de verdad se marca toda la diferencia.